Hay asuntos que están sobre la mesa en el ámbito internacional que son importantes, pero además son sumamente interesantes. Por ejemplo, de lo que está pasando con la actual guerra comercial, qué hay del papel de México en la economía y cómo entender la relación en este ámbito entre, por ejemplo, México, Estados Unidos y China. Hay una reflexión del doctor Cuauhtémoc Calderón, investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF, con quien vamos a platicar para buscar entender un poquito más este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos buscando al doctor. Bueno, vamos a platicar con el investigador del Colegio de la Frontera Norte sobre esta situación, partiendo desde buscar entender qué es una guerra comercial. Por otro lado, cuáles son los métodos más recurrentes para los países en esta materia, cómo hay mitos respecto a de dónde, de qué países, por ejemplo, dependemos nosotros, pero de qué países dependen en cuanto a procesos de importación-exportación, países de Centro y Sudamérica, y no hay mucha conciencia respecto a este tema, ni siquiera en lo más básico. Yo le preguntaría a usted, que nos hace favor de vernos y escucharnos, y le agradezco enormemente también sus comentarios, si sabe cuando estamos así, dizque de expertos, ay, sí, la guerra comercial, México, China, Estados Unidos, si realmente sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? En la línea telefónica, le decía el doctor Cuauhtémoc Calderón, investigador del Departamento de Estudios Económicos de el Colegio de la Frontera Norte de el COLEF. Doctor Calderón, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, bueno. Doctor, ¿sí me escucha? Buenos días. Muy buenos días. Oiga, doctor, gracias Sí. por tomarnos la llamada. ¿Podríamos partir de la base? Es decir, ¿qué está pasando hoy por hoy con el tema de la guerra comercial y por qué cobra relevancia este tema cuando nos referimos a México, Estados Unidos y China? ¿Y qué es lo que realmente sucede, doctor? Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a toda la audiencia. Y pues me da mucho gusto que el radio se empiece a tomar en serio estas cuestiones que son muy importantes, porque para hacer una analogía, hagan de cuenta que estamos en medio de una tormenta en el mercado pues mundial, ¿no? Que es un barco y hay olas y hay... Entonces, ¿qué es lo que significa esto de guerra comercial? En primer lugar, lo que hay que ver es que es un mecanismo, un proceso por medio del cual países que influyen sobre el comercio van a defender sus espacios o van a ganar espacios en el mercado pues mundial o en el comercio. Y esto lo logran, un mecanismo es imponiendo aranceles de protección. Por ejemplo, las mercancías que China exporta a los Estados Unidos son objeto de un arancel, o sea, les hacen más caras para los consumidores, para que los consumidores de Estados Unidos no las consuman y consuman las equivalentes de origen de manufactura norteamericana. Entonces, esto, lo que decimos los economistas, lo que afecta son los términos del intercambio o la relación de precios de exportación en relación con los precios de importación. Y eso genera desequilibrios en los flujos de intercambio de ambos países. Muy Entonces, bien. esa es una guerra comercial. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos decidió que iba a poner aranceles al casero que compraban de México, eso es una medida de proteccionismo, ¿no? Y es lo que implica.
Claro, ahora ha habido históricamente pues un supuesto liderazgo, doctor Calderón, de Estados Unidos en cuanto a la economía mundial, pero pues China llegó y le dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿Cómo entender realmente en qué lugar se encuentra cada país en este contexto? Y por qué es tan importante hablar hoy por hoy justamente de estas dos naciones? Pues mire, lo que pasa es que los Estados Unidos es la potencia económica, política y militar indiscutible en el mundo. Bueno, una forma de medir es su participación en el Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? O sea que es muy grande. Y su determinación de los flujos del comercio mundial. O sea, es un país que puede fijar precios, ¿no? De materias, de productos, de bienes. Él los puede fijar. A diferencia, pues, de México, que nosotros somos una pequeña economía, subdesarrollada, y somos tomadores, pues, de precios, ¿no? Nosotros no influimos en el mercado, pues, mundial. Los chinos, a partir del 2014, digamos, el volumen del PIB chino, sí creció tanto que es más grande que el de Estados Unidos. O sea, el volumen, el tamaño es igual o es más grande, ¿sí? Ahorita. Y las tensiones entre ambos países, pues, crecieron. China, pues, en los últimos 20 años ha crecido su comercio en el mundo y ha ido desplazando a los Estados Unidos. Sobre todo los países europeos son los más afectados por la competencia china. Francia, pues Inglaterra, que el primer efecto que es un proceso de desindustrialización. Entonces, por decirlo así, la estrategia comercial de los chinos se le puede llamar que es un neomercantilismo que está basada en mantener un tipo de cambio muy bajo en relación con el dólar, pues sí, por ejemplo, de los Estados Unidos o el euro, y ir generando un superávit, pues, comercial con los Estados Unidos, y los Estados Unidos que tienen un gran déficit. Ahorita es un enorme, pues, déficit, en donde todo se compra, pues de China, y en contraparte ellos atraen capitales que van y se implantan allá porque es más barato. Entonces hay proceso de desindustrialización. Claro, ahora, si a esto que nos acaba de explicar y ya entendimos un poquito más esta guerra comercial, lo que hace China, lo que hace Estados Unidos, que representan en el mercado global, y le pregunto, doctor Calderón, sobre esto, ¿qué significa en el contexto del Tratado Comercial de América del Norte, ahora llamado TEMEC? ¿Qué nos podría comentar? ¿Qué ayuda o qué consecuencias o qué efectos habría en ese tema? Pues mire, en primer lugar, lo que creo son las causas de... hay un factor muy importante que es, digamos, la ganancia, la tasa de ganancia en Estados Unidos ha ido cayendo desde 2014. Entonces, este es un factor y ese es uno, dos, el déficit, pues, de comercial con el China. Y ese es un factor que ha determinado, digamos, esta política de proteccionismo americano, que es la respuesta al neomercantilismo chino, en donde, digamos, el eje es la industria de alta tecnología. O sea, la competencia ahorita entre esos dos grandes economistas son los productos de muy alta tecnología. Si los chinos ganan,
se van a convertir en, digamos, en los en el eje, en los proveedores de altas tecnología en el mundo. Entonces ese es el punto, y ese es el punto de en el que existía más Trump, ¿no? Por ejemplo, con las prohibiciones para la producción de un teléfono chino, de manufactura china. El TEMEC, ¿cómo entra aquí? El TEMEC precisamente es una medida de contención. ¿Por qué? Porque antes el Telecán lo que permitía era que las empresas chinas llegaran aquí hasta México y pudieran, con algún componente pues mexicano, que armaran una parte pues producto aquí, ya lo podían exportar a Estados Unidos. Es una como plataforma territorial. Entonces, precisamente con el TEMEC lo que se pide es que los productos tengan una mayor proporción pues, de valor agregado hecho en Norteamérica, ¿sí? O sea, es como una medida más de protección continental, contra el libre comercio, entre comillas, aunque el libre comercio digamos es una consigna, pero vemos que en la práctica no existe el libre comercio, porque siempre hay medidas, hay formas de comercio que no son son monopólicas, oligopólicas, etcétera. Entonces el libre comercio, más que nada, yo diría que es como una abstracción, así como el neoliberalismo es solamente una política, no es ninguna fase pues, del sistema, ¿no? Es una política de apertura hacia ciertos sectores de la economía. No es una era, no es una fase, etcétera, ¿sí? Y doctor, no me queda claro entonces, el lugar en el que queda México en medio de todo esto que ya nos hizo favor de explicarnos, ahora sí que es bueno o malo, porque hay elementos que de repente parece que diríamos, bueno, eso puede beneficiar a México, pero al final, cuando se juntan todos los elementos, da la impresión que es todo lo contrario. Bueno, es que mira, si vemos las estadísticas, observamos, por ejemplo, México fue perdiendo su espacio en el mercado americano con el Telecán, ¿sí? Era de primer exportador, socio, pasó a segundo, después a tercer lugar y fue desplazado por China rápidamente sin ningún problema. Lo que se puede ver es que hubo un año donde la guerra comercial fue muy intensa con Trump y México, digamos, como ellos hablan como un país, como una entidad, un lugar donde hay empresas que exportan a los Estados Unidos, que son empresas ensambladoras que no necesariamente son de origen mexicano. Entonces aumentaron las exportaciones de China, de México, perdón, sí, a los Estados Unidos y desplazó a China, pero como consecuencia de la guerra comercial. Al año siguiente se revirtió el proceso. Tiene que decir que temporalmente pues favorece a las exportaciones hacia los Estados Unidos, pero lo que hay que ver es qué tipo de exportaciones son, porque no es una exportación, haga de cuenta como lo presupone pues Ricardo, que eso es un comercio interindustrial, es un comercio intraindustrial. Ya, muy bien. Son partes que se exportan allá, ¿no? Partes de un carro, partes de un teléfono, o los productos armados aquí, o sea, se puso en el mundo y
se arma una parte aquí y se exporta allá. Entonces, y el problema es que muchas veces para la economía, lo que nos queda aquí, por ejemplo, en muchos casos son sueldos, salarios. Prácticamente el grueso pues del valor se va fuera, ¿no? Aquí son sueldos, salarios, o hay muy poca capacidad local para proveer a las grandes empresas que se instalan en el territorio mexicano. Claro, y entonces podemos comenzar a entender, fuera obviamente, de los expertos que sí conocen este tema, lo complejo de esta temática. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento a este tema que nos permite entender la importancia de tratarlo, de entenderlo, de ahondar en él, y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto para seguir pues con todo lo que de aquí se deriva, porque, insisto, esto es, como usted bien lo acaba de explicar, mucho más complejo de lo que parece. Mientras tanto, le deseo que tenga un excelente jueves. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias y un saludo al público y muchas gracias. Gracias. Es el doctor Cuauhtémoc Calderón, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, hablando de la guerra comercial y el papel de México en la economía global en medio de estas situaciones en las que pues es inevitable hablar que algunos de los protagonistas pues son Estados Unidos y China.